evaluaciones y quisiéramos iniciar por lo que podría significar un golpe de timón necesario. Hay que ver si efectivamente se lo ejecuta para el gobierno nacional. El propio presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en las primeras declaraciones que realizó luego de la firma del acuerdo, fue de que su trabajo se orientará de aquí en adelante dando el peso que se merece la ruralidad. Dijo Guillermo Lasso que será una prioridad de su gestión al tiempo de alabar el acuerdo alcanzado con el movimiento indígena. Le damos la bienvenida. Un saludo cordial, Gustavo, a usted y a las personas que nos escuchan y nos oyen a través de Antena 1. Bueno, el problema con lo que dice el presidente es que a veces dice una cosa y después de pocos días dice otra cosa. Vea usted el cambio drástico que tuvo. Horas antes había el presidente roto el diálogo con la CONAIE, había sido muy profuso en los descalificativos de siempre, en la deslegitimación de la protesta de sus principales dirigentes, específicamente del señor Issa. Y claro, ante la situación evidente y real de que el gobierno no podía resolver la crisis a través del uso solamente de la fuerza, de la coerción, tuvo que inevitablemente pues hacer lo que debía haber hecho al principio, incluso antes de que comience el paro. Dialogar, negociar, acordar y establecer compromisos. Ahora, claro, el tema está en ver hasta qué punto esos compromisos, esos acuerdos van efectivamente a cumplirse y en qué medida va a mantener esta palabra realizada por el presidente de que va a llevar una atención preferente justamente pues al área de la ruralidad, para el sector campesino y para el sector indígena, más específicamente. Recordemos que en este momento la cancha está al lado del gobierno. Si es que no se cumplen los compromisos, pues en el plazo de 90 días podríamos vernos abocados otra vez a una nueva medida de hecho. Por lo menos que el gobierno cumpla con lo que se acordó. Es lamentable que en el Ecuador haya tenido que realizarse un paro para que el gobierno cumpla lo que debe ser un rol natural, específico, obvio de cualquier gobierno. Dar una atención importante a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda social, para que el control cumpla, digamos, en este caso, el rol de hacer un control de precios frente a la inusitada alza, sobre todo en los productos de primera necesidad, ocurrido en los últimos meses, y para que también tomen consideración de que el país es diverso, que hay sectores sociales que han sido postergados en la atención oficial. Entonces, en este momento, pues, está la expectativa para que efectivamente el gobierno, por lo menos en esta vez, pues, haga honor a su palabra y evite mayor conflictividad social en el Ecuador en el futuro inmediato, por lo menos. La importancia de estas mesas de diálogo que se abre y de esta supervigilancia que se hará también con elementos de la sociedad civil. Bueno, particularmente me pareció importante el rol que jugó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la que tuvo la habilidad de acercar las posiciones que estaban absolutamente cerradas. Yo diría específicamente del propio gobierno, porque si es que hubiera habido realmente el afán de dialogar, esto se hubiera hecho incluso en los meses iniciales de este año. Recordemos que la CONAIE, la última vez que tuvo una relación directa en el Palacio Presidencial con el presidente de la República, fue el 10 de noviembre de 2021. Se acordó de ahí la espera de 15 días para dar respuestas a las peticiones de la CONAIE. Nunca se hizo eso. Más bien, el 28 de diciembre, cuando el presidente de la República se aprestaba a realizar un viaje internacional, me parece que a Inglaterra, ante el requerimiento de un periodista de cuál era la respuesta que él daba a la CONAIE frente a la espera que esta organización tenía, pues lacónicamente dijo de que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y le manda un saludo al señor Issa, lo cual evidenciaba pues que siempre desvalorizó, minimizó al movimiento indígena, no tomó muy en serio sus peticiones y particularmente pues el hecho de que la CONAIE se ha constituido indudablemente en la primera fuerza social de oposición al gobierno, y no solamente a este gobierno. Recordemos que la CONAIE ha tenido un papel protagónico desde el punto de vista de su lucha social e incluso un papel político desde los años 90, como cuando hubo el primer levantamiento. La actitud de Rodrigo Borja en 1990 fue más bien completamente distinta a la de los gobiernos posteriores y particularmente a la de los últimos gobiernos.
Borja mandó como emisarios a funcionarios, incluso a personal militar, para que escolte y acompañe la marcha en su llegada a Quito. Los recibió, los atendió, les dio hospedaje y terminaron acordando incluso la entrega de cientos de miles de hectáreas como reconocimiento legal de sus territorios a las comunidades indígenas. Entonces, esta situación creo que debe marcar la visión del gobierno de que tiene que aterrizar en que la realidad actual del país pues es contradictoria, que hay una desigualdad estructural que no la va a resolver este gobierno, sobre todo si es que mantiene su visión económica neoliberal monetarista, pero por lo menos si podría acercarse a un neoliberalismo propio de la economía social de mercado, es decir, manteniendo los parámetros básicos de lo que defiende este gobierno, de que el Estado debe reducir su presencia en la economía, por lo menos en un marco de una economía social de mercado. Esa defensa del mercado libre puede combinarse con compensaciones sociales, con una verdadera política social. Sociólogo Zalamea, el eslogan del gobierno es del gobierno del encuentro. Y aquí ponemos en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales, en las pantallas, este tuit de Guillermo Lasso: en este gobierno del encuentro lo que se dice se hace. Lo que se promete se cumple y lo que se ofrece se entrega. Ahora hay mucho compromiso del gobierno que ya no ha quedado solamente en la parte de una campaña electoral donde la demagogia, como es casi natural en la política, es la que predomina. Hay acuerdos firmados que además vienen respaldados, como usted señalaba, por el necesario seguimiento del cumplimiento de estos compromisos y la amenaza de volver a paralizaciones que no han desaparecido. En una rapidísima revisión de los acuerdos está allí el precio de los combustibles, que se estima incrementa en aproximadamente 350 millones de dólares del subsidio a los combustibles, que sobrepasa y con creces el orden de los 3.000 millones de dólares de subsidios solamente por los combustibles anualmente en Ecuador, cifra comparable con lo que se destina a educación o salud. Está, por otra parte, el cumplimiento de la derogatoria del Decreto Ejecutivo 95, que pretende no ampliar la frontera petrolera para proteger territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Está la reforma al Decreto Ejecutivo 151, decreto muy importante para provincias como la de la Azuay, que tiene conflictividad entre la minería y el agua. Hay que ver cómo queda esto, pero es un tema muy importante para el medio ambiente y la naturaleza. Está el fortalecimiento de operativos y mecanismos de control de precios de productos de primera necesidad, que se estableció en el Decreto Ejecutivo 452. Está la declaración de emergencia en el sistema de salud pública a través del Decreto Ejecutivo 454, un tema que fue parte de esa acumulación de frustraciones y de protestas en contra del gobierno por su descuido en el área social. Y hay también medidas económicas dispuestas por el decreto 456 que tienen que ser revisadas. El gobierno aumentó $5 al bono de desarrollo humano, fijó un subsidio del 50% del precio de la urea, redujo la tasa de interés al 5% en créditos de Ban Ecuador, etcétera. Todo esto suma unos $1.000 millones según se ha estimado, y también se ha señalado que se elaborará un proyecto de reformatoria del artículo 66 de la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. ¿Estará el gobierno en capacidad de cumplir estrictamente con todo esto? Bueno, si hay realmente la voluntad política de resolver la problemática social, especialmente en un sector bastante explosivo en cuanto a su capacidad de lucha, debería hacérselo. No es una cosa difícil, más bien el problema está en que no se lo hizo antes. Entonces ha tenido que haber un paro para que el gobierno se dé cuenta de que la salud y la educación no estaban bien. Yo considero además de que en estos planteamientos que usted los ha resumido, que son parte del acuerdo, se reflejan no solamente los intereses del movimiento indígena y del sector indígena a la que este movimiento representa, particularmente la expresión organizativa más fuerte que es la CONAIE, sino que también el movimiento indígena en general ha tenido la habilidad de ser un movimiento social que no solamente reivindica intereses
para ellos como colectivos sociales, sino que también reivindica intereses para otros colectivos. En este caso, pues, muchos de esos planteamientos y de esos logros que finalmente tuvo el movimiento indígena luego de la paralización, responden a los intereses también de los colectivos sociales que son parte de la etnia mestizo hispanoparlante, particularmente pues de los sectores pobres de la clase media baja que componen la etnia mayoritaria del Ecuador. Reitero, pues la etnia mestizo hispanoparlante a la que pertenecemos prácticamente casi todos los ecuatorianos, porque no es que existen en el Ecuador personas, digamos, que tienen una raza anglosajona o a lo mejor son arios, la raza superior que reivindicaba el nazismo alemán. Veamos, por ejemplo, el tema que usted mencionaba de el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. La Amazonía es una zona ambientalmente muy sensible y agredirla y destruirla realmente significaba poner en peligro uno de los pulmones del mundo. En este sentido, creo que el movimiento indígena, incluso con su reivindicación, que también usted lo ha señalado, Gustavo, pues de alguna u otra manera ha ayudado a la lucha de la provincia de la Azuay, particularmente del Cantón Cuenca, interesados nosotros en que no se haga, digamos, a rajatabla la explotación minera en la zona de Quinzacocha, mucho más si es que aquí existe la legitimidad social, está expresada en una consulta popular para que no se explote una zona de recarga hídrica, una zona ambientalmente sensible. Entonces, no son cosas absolutamente irrealizables. Si es que el gobierno hubiera tenido un poquito de mirada social y además de habilidad política, definitivamente estas cosas tenían que darse antes. Creo que ahora el gobierno, pues con la debilidad política que está respecto a lo que pasó en la Asamblea y también la debilidad social, inevitablemente creo que el mejor oxígeno para que pueda tener gobernabilidad en el futuro es precisamente pues comenzar con un cumplimiento fiel y cabal de lo acordado antes de ayer en la finalización del paro. Con un subsidio de más de 3.000 millones de dólares que tiene un peso específico gravitante en las finanzas públicas, dicho sea de paso, el ministro de Economía va a ser cambiado, entendemos que renunció ya el ministro de Economía, no sabemos las razones, pero sin duda de alguna manera se reflejará por lo que ha sucedido durante el paro y los términos del acuerdo. No sabemos aún, no ha habido una declaración de él para conocerlo, pero en todo caso eso está sucediendo. Pero 3.000 millones de dólares y más, Alberto Acosta habla de 3.500 millones de dólares de efectos del subsidio solamente por combustible, es algo muy relevante en la economía ecuatoriana. Y cabe recordar que estos subsidios lo pagamos todo, si bien benefician a todos por igual, clase alta, media, a los pobres del Ecuador, pero lo pagamos todos. ¿No es ya un detonante que debe obligar al gobierno de Guillermo Lasso a asumir esos temas difíciles, complejos, que también derivan con frecuencia a protestas y a manifestaciones como la que acabamos de pasar? La focalización del gas y de los combustibles derivados del petróleo. El gobierno tuvo tiempo, un año prácticamente, para establecer lineamientos y una decisión técnica respecto al tema de la focalización. No lo hizo porque no ha sido parte de las prioridades en la gestión del gobierno durante este primer año. Esa ha sido también una de las propuestas del movimiento indígena, la focalización, para que el subsidio efectivamente sea un subsidio de carácter más bien directo, que llegue realmente a quien lo necesita. Pero el gobierno no tuvo la posibilidad, la capacidad de generar esa solución técnica para focalizar adecuadamente el subsidio. Recordemos que en la primera reunión que hubo en el transcurso de la semana que termina, cuando actuaba en calidad de mediador la Asamblea, bajo la presencia también de altos funcionarios de otros órganos del Estado, incluso el ministro de Gobierno dijo de que para ellos había resultado bastante complicado encontrar la fórmula técnica para el subsidio a los combustibles y pedía que la CONAIE presente una propuesta al respecto, cosa que causó el reclamo, pues creo que parece justo de ISA, en el sentido de que si el gobierno, con todos los recursos económicos que tiene, con los recursos técnicos y la experticia, no podía haber llegado a una fórmula técnica, mucho peor lo iban a hacer quienes conforman el movimiento indígena. Entonces, es un asunto y una tarea pendiente. Porque si es que la focalización de los subsidios se había realizado en el transcurso de este primer año, seguramente pues a lo mejor el tema de los combustibles no hubiera formado parte
de la plataforma reivindicativa de la CONAIE en este paro. Esperamos que lo haga, ¿no?, en el transcurso de los siguientes meses del gobierno. Entre los temas más negativos de este paro y de esa fractura social, estos problemas exacerban las diferencias de una sociedad. Aflora con mayor fuerza el racismo, la xenofobia. Importante que usted se refiera a este tema, además de los caminos que tienen que seguirse para reparar esta división que deja también el paro en la sociedad ecuatoriana. Una división exacerbada sobre todo desde el discurso del poder político de turno, del propio gobierno, al satanizar, a descalificar con improperios, con incluso palabras de grueso calibre a la dirigencia indígena, y que también estuvo presente en el discurso de ciertas élites, particularmente de la capital de la República, un discurso amplificado también por grandes medios de comunicación que no ocultaron su sesgo en la información, pues, a favor de la tesis del gobierno. Y esto realmente es grave, porque deteriora un marco de relacionamiento social que debe ser el adecuado en una sociedad democrática, en una sociedad racional, en una sociedad civilizada. Exacerbó ciertos complejos ocultos, los complejos del racismo, y lamentablemente eran los propios sectores mestizos que, a pesar de que el mestizaje supone precisamente el que corre un torrente de sangre indígena en los mestizos, pues simplemente renegando de esa situación y esa condición, en algunos casos por la falta de información adecuada, la falta de conocimiento, pues miraron a ver a los culpables de la situación provocada, de la crisis expresada en este conflicto social del paro, a los indígenas, y no al responsable político, que era precisamente el poder, y particularmente en este caso el gobierno. Eso exacerbó y profundizó y afianzó, quizás como nunca antes había pasado, por lo menos en los últimos años, esas visiones, esos discursos y esos comportamientos racistas que llevaron a un cierto tipo de discriminación que se expresó, si no bien, digamos, de manera profusa, pues ya en actos de agresión física, pero sí en actos de agresión verbal, en el lenguaje, en algunas opiniones que sobre todo se dejaron ver en las redes sociales. Somos una sociedad que lee poco, además. Una última encuesta daba cuenta de que apenas en el Ecuador se lee 1,5 libros al año. Medio libro son las encuestas que hemos visto nosotros. Medio libro comparado con otros países o ciudades, más bien hablemos como México, Buenos Aires, en donde la población lee en el orden de unos 5 libros anuales. Y en Europa está por el orden de los 55 libros. ¿Por qué hablamos de los libros? Porque precisamente el conocimiento nos permite tener una visión más científica y real del mundo, no partir de los prejuicios. La falta de conocimiento genera un prejuicio, y el prejuicio es precisamente una de las causas que generan precisamente discriminaciones como la discriminación racial. Entonces necesitamos también fortalecer el desarrollo mental, el desarrollo intelectual en la sociedad ecuatoriana, para entender que los problemas tienen una complejidad y no se puede, ¿no es cierto?, buscar chivos expiatorios en quienes realmente, estructuralmente, históricamente en el Ecuador han sido las víctimas de la ausencia de políticas adecuadas del Estado y del gobierno. La ciudad de Cuenca sufrió los efectos del aislamiento más que el resto del país y el desabastecimiento, en parte por esos problemas logísticos que se han hecho ya connaturales con la vida de esta zona del país, el pésimo estado de las carreteras, la falta de facilidades para movilizarse, incluyendo en esto el transporte aéreo. Se pagaron valores que bordeaban los $400 para movilizarse, incluso a Guayaquil, teniendo que hacer puentes que vayan por la ciudad de Quito. Las vías estuvieron, por supuesto, absolutamente todas cerradas. El sindicato de choferes me parece que fue el día 17 o 16, decidió sumarse a un paro, justamente cuando había ya negociaciones en marcha, paralizando totalmente la ciudad. Todo esto nos lleva también a reflexionar y a realizar evaluaciones en cuanto a cómo se comportaron las autoridades locales, gobernación, prefectura, alcaldía de la ciudad de Cuenca. Bueno, creo que el país primero
se le fue prácticamente de las manos durante 18 días al gobierno nacional. Casi estábamos a punto de tener un gobierno fallido, Gustavo. Y en el caso de la provincia de la Azuay y del cantón Cuenca, también me parece que en la provincia de la Azuay se les fue de las manos a las autoridades. Algún esfuerzo hizo el gobernador para tratar de materializar estos llamados, ¿no es cierto?, cordones humanitarios que permitan el ingreso de insumos médicos o de víveres de primera necesidad o el propio gas. Sin embargo, vimos la ausencia, por lo menos de un papel visible, de la prefectura provincial y de la alcaldía de Cuenca. Casi pasaron desapercibidos o desaparecidos durante los días más álgidos precisamente del paro. Y eso da cuenta de que vivimos quizás un tema de problemática estructural en cuanto a la falta de liderazgos adecuados en la provincia de la Azuay y en el cantón Cuenca, o por lo menos en los últimos años hemos tenido, bienvenidos a menos, ese tipo de liderazgos. Ojalá esto sea un acicate incluso para que la propia ciudadanía tome en consideración, ya que se acercan las elecciones de renovación de alcaldías y prefecturas, que podamos poner precisamente a personas no solamente comprometidas con las reivindicaciones de la provincia y del cantón, sino que también tenga la capacidad de ejercer ese liderazgo frente al poder nacional de turno, Gustavo. En cuanto a actuaciones de organizaciones de la sociedad civil, algunas que fueron relevantes, como la de las cámaras de la producción, el COE local, que es una mezcla además de lo público y lo privado, que fue el primero en hacer una excitativa porque se decrete un estado de excepción para la provincia de la Azuay. Esto fue en los días finales, el papel de las universidades, etcétera. Sí, estamos sin micrófono. Sí, decía, creo que las universidades, pues Cuenca es una ciudad esencialmente académica, de alguna manera, pues monitorearon el paro y resolvieron, en algunos casos, pues establecer un compromiso expresado a través de llamados, de proclamas para que el gobierno resuelva de manera pacífica a través del diálogo, sin dejar de considerar la legitimidad de quienes estaban protestando y reclamando al gobierno. Este fue el caso particularmente de la Universidad de Cuenca. Digamos, el resto de universidades no hicieron pronunciamientos específicos en relación al paro, más bien prefirieron retomar las clases, digamos, virtuales, no comprometer absolutamente ninguna posición frente al tema del paro. La Cruz Roja cumplió, obviamente, en base a su propia naturaleza y experticia, un papel muy importante, específicamente en los últimos días, para el abastecimiento de alimentos y de gas y combustibles, acá específicamente al cantón Cuenca. Y en general no tenemos tampoco una sociedad civil fuerte, ¿no?, organizada, protagónica. En general en la propia sociedad, con exclusión del movimiento indígena, tenemos una sociedad civil débil, gelatinosa. Más bien es necesario de que se avance en el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas, en el fortalecimiento de las organizaciones gremiales y sociales, que son las que configuran justamente lo que aquellos que dan llamarse conceptualmente con el término sociedad civil. La Universidad de Cuenca, a través de algunos portavoces, señaló que se había contaminado las actuaciones de los estudiantes de la Universidad de Cuenca con la presencia de activistas. Y allí se pudo identificar al ex asambleísta Diego Vintimilla y a varios ex correístas o actuales correístas, no lo sabemos, que estuvieron también de alguna manera mezclándose con las actividades de protesta que fueron toleradas en la Universidad de Cuenca. Bueno, una de las características muy peculiares de estas manifestaciones fue ver a los muchos años un despertar del movimiento estudiantil, ciertamente no con la fuerza de antaño, pero sin embargo pues vimos retomar un compromiso social a través de expresiones primero pacíficas. Recordemos, Gustavo, que hubo una marcha institucional de la universidad, entiendo que alrededor de 10.000 personas que marcharon pacíficamente hasta la gobernación. Algo inusual y realizado después de muchísimos años. Cierto es que la universidad también ha realizado marchas, pero básicamente ha sido por sus reivindicaciones propias, como el tema, por ejemplo, del presupuesto universitario. Pero en relación, digamos, a temas que tienen que ver con lo social, no se había realizado sino después, yo diría, de unos 15, 20 años. Ahora, respecto a
la presencia de activistas políticos, es complicado, bastante difícil, digamos, controlar esto, ¿no? Creo que el propio control debería ser de las propias organizaciones que quieren manifestarse sin contaminarse con el partidismo político. Lo delicado de esto es que hubo incitaciones muy claras al caos y la violencia. Sin duda, porque finalmente uno tiene que hacerse la gran pregunta: ¿a quién beneficia la violencia en la expresión de estas movilizaciones, de estas marchas, de estas manifestaciones? No beneficia precisamente a las causas del paro, a las reivindicaciones del paro. Beneficia a quienes quieren, digamos, desacreditar, desdibujar la imagen, desprestigiar las propias marchas. Por eso mismo es que se habla muchas veces de que existen infiltrados que tienen la clarísima intención de lograr que las marchas terminen absolutamente deslegitimadas. Creo que el propio presidente, en una de sus alocuciones, me parece la penúltima, cuando más radicalmente se mostraba opuesto al diálogo, luego de la ruptura del diálogo, habló de que habían infiltrados dentro de las marchas. Infiltrados que pueden ser, no sería este el único caso del actual gobierno, sino de gobiernos anteriores, y eso pasa en cualquier parte del mundo. Infiltrados incluso con agentes de seguridad del propio Estado, uno. En segundo lugar, infiltrados de sectores políticos radicales que quieren usufructuar de la lucha social. Usted ha citado un caso de estos. Pero también puede tratarse de personas que no necesariamente son infiltradas, sino simplemente pues hacen gala a veces quizás de su impulsividad, ¿no? Y eso es muy frecuente en ciertos grupos de jóvenes, quizás por la propia edad, pero todo eso tiene que ser autorregulado y controlado por los propios manifestantes. Reitero, con la necesidad de que esta situación, si es que se expresa de esa manera, pues termina más bien desgastando la propia imagen de las paralizaciones o las marchas. Culminemos, sociólogo Zalamea, vislumbrando el futuro inmediato. 90 días de paréntesis que se abren con la instalación de una mesa técnica de diálogo para supervisar el cumplimiento de los acuerdos, así como la resolución de los temas pendientes que quedan por el efecto de esos 7 puntos acordados durante el paro y que fueron plasmados en ese documento final. Lo que ocurrió, Gustavo, no es al acaso, ¿no? De alguna manera yo preveía que eso podía pasar, porque la imposición de un modelo económico de tipo neoliberal monetarista, y monetarista subrayo, porque esa es la especificidad de este neoliberalismo, es un neoliberalismo radical extremo, siempre conlleva efectos sociales. Por ejemplo, el neoliberalismo plantea una reducción del gasto público, y dentro de ese gasto público la reducción para áreas sociales. Eso se dio, y eso genera pues protestas, reclamos, que se expresan en conflictos sociales como paralizaciones, como la que acabamos de vivir, frente a las cuales cualquier gobierno de este tipo tiene dos opciones: o procesa estos conflictos a través del mejor mecanismo democrático, que es el diálogo y la negociación, o a través del uso de la fuerza. El gobierno prefirió esta última estrategia durante 18 días. Recién a los 18 días se dio cuenta de que eso no era posible, que no podía resolver el conflicto social a través de la fuerza. ¿Qué pasaba si se represaba a través de la fuerza? Simplemente pues, se postergaba el problema que podía haber explotado con mucha más fuerza. Entonces el gobierno, esto que inicialmente o durante casi todo el paro le vio como una amenaza, debe ser tomado como una oportunidad para hacer cambios, para hacer rectificaciones. No digo necesariamente para abandonar la integridad del modelo, pero sí para suavizarlo, para moderarlo. Yo veo inicialmente de que el gobierno debería ir desde un neoliberalismo monetarista hacia un neoliberalismo de economía social de mercado. Sería lo más aconsejable, ¿no? Sin embargo, habrá que ver si efectivamente el gobierno, que está interesado más en un plan de negocios que un plan de gobierno, logra finalmente dar ese viraje. Si es que no lo hace, lastimosamente, pues la conflictividad social puede revivir en algún momento y eso puede transformarse en una crisis política y quién sabe una crisis de gobernabilidad. O sea, el gobierno no tiene asegurada la vida política durante los próximos 3 años. Todo depende de los pasos que lleve adelante y en eso tiene que manejarse con mucho cuidado. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, sociólogo Zalamea. Gracias también, Gustavo. Un buen día. Declaraciones de Marcos Zalamea, sociólogo, analista, profesor de la Universidad de Cuenca. Son las 8 horas con